días, ¿cómo están? Bueno, pues tuvimos esta semana el congreso en la hacienda y Dios nos visitó y pues, ¿quién estuvo en la hacienda? A ver, cuéntenme. Fue bueno. Bueno, pues esta mañana están aquí Roberto y Patty Evans. Ellos son de Amistad de Puebla, aunque piensan que son de Morelia, pero la verdad son de aquí porque han estado más tiempo aquí. Los amamos, son de casa, y le voy a pedir a Patty que también suba a darnos un saludo y vamos a recibirles. Buenos días. ¿Cómo están? De veras, para nosotros siempre es una bendición, un honor venir aquí, estar con sus pastores, a quienes los amamos mucho, los respetamos mucho, los apreciamos mucho, han sido muy fieles, ¿verdad que sí? Y de veras, gracias por cantar este himno. De veras, qué himno, qué verdad es, ¿verdad que sí? Yo sé que ustedes lo han visto. Nos dijeron que hace una semana celebraron 20 años aquí como iglesia, ¿verdad? Gracias a Dios. Pero es que Jesús hace la diferencia en la vida, porque Él vive. ¿Verdad? Señor, me encanta la verdad de porque sí es verdad. En una iglesia, en una familia y en cada una de nuestras vidas, Él hace la diferencia, y porque Él vive, la vida vale más y más, ¿verdad? Porque Él vive, podemos enfrentar cosas hoy y tener la seguridad de mañana. No tanto que todo va a salir como nosotros queremos, pero tenemos la seguridad que Él estará con nosotros. Y de veras, muchas gracias por cantar este himno para recordarnos, ¿verdad? Pero de veras, gracias por esta más que oportunidad, esta bendición de compartir este tiempo, este domingo con ustedes. Los amamos mucho. Buenos días. ¿Cómo están todos? Qué bueno. Pues para nosotros, para Patty y yo, es un gran placer estar aquí con ustedes de nuevo, y gracias Chucho y Patty por la amable invitación de estar aquí. Cuando veníamos en el camino con Agustín, estábamos pensando, me acuerdo de la carpa. Ya que me acuerdo, en una ocasión su pastor me llevó allá a un lote baldío ya con bardas y todo, y aquí vamos a poner una carpa, y yo decía wow, con elefantes y leones y yo me acuerdo qué frío hacía ahí en ocasiones, ¿no? Ya. Y luego fueron a la bodega, y la bodega que estaba de aquí por allá unos 100 metros de la entrada hasta la plataforma, y un poco frío en ocasiones. Y luego pues compraron aquí y han construido aquí, y aquí pues han hecho un tabernáculo donde está la presencia de Dios. Y bueno, yo sé que muchas buenas cosas han pasado en este lugar por la mano de Dios, y muchas buenas cosas más están por ocurrir en este lugar, porque Dios no ha terminado con esta congregación, sino como los va a llevar de gloria en gloria, ¿sí o no? Y entonces es un gran placer estar aquí con ustedes en esta mañana. Yo les voy a invitar a que abran sus Biblias a la epístola de Pablo a los Efesios. En este último año o más me he quedado estudiando un poco lo que es la milicia espiritual, porque me he encontrado en una milicia espiritual que no he buscado, pero que a mí me ha buscado. No sé si captan lo que estoy diciendo.
Yo no soy un espantademonios que ando buscando un demonio para pelear con él, pero parece que en momentos vienen a pelear conmigo y pues no son invitados, sino son intrusos, pero llegan. Entonces uno tiene que aprender. Me estoy explicando bien. Yo me acuerdo de niño, pues habían 2, 3 que a mí me querían dar lata en el barrio, y un día mi papá dijo: ven acá, que te voy a enseñar cómo pelear. Hazte un puño. Ok. Y luego me enseñaba algunas cosas para defenderme de los bullies, ¿entienden? Y yo creo que Dios también, sabiendo que tú y yo somos atacados por el maligno, Él nos quiere enseñar de cómo defendernos, de cómo vencer, de cómo avanzar el reino de Dios. Y en Efesios capítulo 6, en el versículo 10, encontramos que Pablo dice lo siguiente: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos del parte, ¿qué dice? Vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del maligno. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Debido a esto, o por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes. Ya 3 veces dice hay que estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con ¿qué? La verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Luego el versículo 16 dice: tomad todo, o sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad de estar aquí reunidos todos nosotros en tu presencia. Nos has cubierto con tu presencia en esta mañana porque nos has lavado con la sangre de tu Hijo. Ahora, Padre, pido que pudiésemos oír tu voz aún mediante la enseñanza, y Señor, que tú podrías enseñarnos un poco mejor de cómo militar la buena batalla. Ayúdanos. Y en el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Si leyéramos el capítulo 19 de los Hechos, veríamos ahí la historia o la narración de los labores de Pablo en la ciudad de Éfeso. Éfeso no era una ciudad cualquier, común. Éfeso era la 4ª ciudad del Imperio Romano. Tenía una población de 250,000 personas, que hoy en día para nosotros no parece tanto, pero Roma tenía 1,000,000. Y entonces en sí, la ciudad de Éfeso era una ciudad importante, la 4ª ciudad. Era sede del gobierno de todo lo que era la provincia de Asia, pero tenía otros 2 factores no tan positivos. Primero, era el centro del culto de Diana. Diana era una diosa griega romana, y en Éfeso se encontraba el templo de Diana. Como tenemos aquí a la Basílica de Guadalupe en Tepeyac, pues ellos tenían ahí el templo de Diana, ahí en Éfeso. Y era un lugar de renombre, de mucha fama, y venían peregrinos de todos lados del mundo a Éfeso para adorar a Diana. Y tras de esta sombra de idolatría
estaba la oscuridad de la hechicería, porque Éfeso era el Catemaco del mundo antiguo, entiendan, porque en sí los mejores brujos vivían en Éfeso. Y desde Éfeso hasta enviaron papelitos con bendiciones o con maldiciones o con profecías a muchas personas del imperio. Y wow, una maldición de Éfeso era el máximo, o una bendición de Éfeso de un brujo era el máximo. Pero sea como sea, una profecía que viniera de Éfeso en sí era la gran cosa, era tremenda. Entonces era una ciudad importante, próspera, era sede de gobierno, pero una ciudad entregada a la idolatría y la hechicería. Se van a acordar que dice que un día quemaron libros ya de hechicería en Éfeso, que tenían un valor de 50,000 piezas de plata. Una pieza de plata era lo equivalente de un salario mínimo del día. Sí, era lo que ganaba un trabajador en un día. 50,000 piezas de plata, entonces 50,000 días de trabajo era el valor de estos libros, y dependiendo del tipo de cambio del día de hoy ya puedes sacar lo que era su valor. Pero en sí, se van a acordar, quemaron los libros, y después de esto dice que la palabra de Dios prevaleció. Pero en una pausa, en un tiempo, digamos, de 2 a 3 años, Pablo estando ahí con su equipo, ellos tocaron a la ciudad de Éfeso y a toda la provincia de Asia. Muchos creen en 3 años. Todas las iglesias que tú ves en Apocalipsis 1 y 2, las 7 iglesias a las cuales Juan envió cartas, fueron fundadas en los tiempos cuando Pablo estaba ahí en Éfeso. Luego la epístola a los colosenses, y menciona en Colosenses una epístola a la iglesia en Hierápolis, pues también fueron fundadas en esta misma época. Era una tremenda explosión. Pablo en sí prosperó en sus labores allá a tal grado que los devotos de Diana lo corrieron porque él les echó a perder el negocio. Ya no podían vender sus artesanías de Diana. Entonces él se fue. Años después encontramos a Pablo en la cárcel en Roma, no por ser un malhechor, sino por ser un apóstol, un testigo del Señor Jesús. Y estando en la cárcel en Roma, no se puso a lloriquear, sino lo que hizo Pablo estando en la cárcel es que aprovechó el tiempo. Porque él dijo en Efesios, no hay que aprovechar el tiempo. Y entonces él aprovechó el tiempo, redimió el tiempo. Primero, yo creo, orando por las iglesias que él había fundado. 2, recibía a diferentes personas y les ministraba. Pero en el tercer lugar, también escribía cartas, epístolas, a las iglesias y a los pastores y amigos, pues que él había tocado con el evangelio. Una de las iglesias a las cuales él escribió una epístola era la iglesia en Éfeso. Y muchos creen que en su epístola a la iglesia en Éfeso, que él estaba resumiendo todo el evangelio, o el evangelio que él había predicado entre ellos. Como les voy a recordar de todo lo que yo dije, lo voy a resumir, lo voy a pintar muy bien, te lo mando para que se acuerden. Y yo creo que la Biblia siempre nos está hablando de acordar, de recordar. Porque muchas veces nos olvidamos de cosas y tenemos que volver a recordar. Y Pablo quería enseñarles de nuevo por su epístola, y hasta así a nosotros nos llega. Y en esta epístola vemos los fundamentos de esta iglesia. Vemos lo que Pablo les enseñó. Vemos lo que Pablo les enseñó en cuanto a Jesús, su obra, su persona, en cuanto a la salvación. Vemos que les enseñó de cómo debiesen conducirse como creyentes. Les dijo que debiesen andar dignos del llamado a lo cual fueron llamados.
O en otra palabra, si Dios les ha dado todo esto por gracia, deben reciprocar por vivir de tal manera que a Dios le agrada y que a Dios le glorifica. Entonces él escribe estas cosas, pero cuando llegamos al fin de la epístola, les vuelve a recordar de la milicia espiritual. A mí me encantaría decir que ya el día que llegó Jesús a mi vida, que el diablo se fue de una vez y para siempre. Pero no es así. El diablo resistía mi salvación. Se interponía tratando de desviarme, desanimarme, quién sabe qué, para que no me convirtiera. Pero la obra de Dios prevaleció en mi vida y yo me convertí por la puritita gracia de Dios. Pero aquí estamos tú y yo. Todos ustedes pasaron por una lucha para entrar en el reino de Dios. No hay nadie que llegó nomás a aleluya, aquí estoy con flores en la mano, sino que tuvimos que pelear porque el enemigo ponía barreras, hacía cosas, tentaba, hacía muchas cosas para impedir que tú y yo nos convirtiéramos. ¿Por qué? Porque nos odia y no quiere que Dios sea glorificado en nosotros. Pero no se dio por derrotado el día que nos convertimos, sino se dedicó a otra labor. Si no nos pudo impedir a que entráramos, ahora lo que Él quiere hacer es impedir a que perseveremos. Él no quiere que sigamos por delante, menos quiere que le sirvamos en algo de la iglesia, en la predicación, con los niños, con la alabanza, con lo que sea. Porque cuando la iglesia está funcionando bien y todos sus miembros están funcionando bien, es un peligro absoluto para el reino de las tinieblas. Y entonces el enemigo no colgó los tenis el día que tú y yo nos convertimos, sino viendo que perdió esta batalla, voy a decir, ahora ataca y nos pone piedra de tropiezo y nos hace esto y nos hace tal, todo con el fin de sacarnos del camino, de destruirnos. Y esta es una milicia en la cual estamos y vamos a estar todos los días de nuestra vida hasta que venga el Señor. No hay tregua. Si hay paz entre tú y el diablo, aguas. Hay que revisar tu vida, o hay que asegurar que no es el león rugiente que te va acechando y una vez que pone sus ojos sobre su presa ya no ruge, sino se acerca en silencio, esperando el momento de saltar sobre su presa y destruirle. Pablo, al hablar de esta milicia, les exhorta, dice: por lo tanto, mis hermanos, el versículo 10, por lo demás, hermanos míos, dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Tenemos que ser fuertes en el Señor, en el poder de su fuerza, porque si no somos fuertes no vamos a prevalecer. Yo creo por eso es parte de la razón que él termina todo esto diciendo: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, porque el que ora es fuerte, el que no ora es débil. Y tenemos que mantenernos fuertes en el hombre interior, en nuestra persona, en nuestra espiritualidad, si puedo decir esto. Y no hay manera de mantenernos fuertes si no oramos. No hay manera de mantenernos fuertes si no leemos las Escrituras. Tenemos que mantenernos fuertes y en adoración nos fortalecemos. Pero él dice que hay que ser fuertes y también que hay que poner toda la armadura de Dios. Y luego les dice por qué les exhorta a ser fuertes y poner toda la armadura. Y dice: es porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Tú puedes pensar es el vecino, es la bruja que vive a la vuelta, que quién sabe qué, pero por detrás de muchas cosas hay otras cosas. Y él dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra
principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y no vamos a definir esta cosa porque la neta es, no sé precisamente qué quiere decir cada una de estas cosas. Pero está hablando del diablo y sus huestes y todos los que le están sirviendo. No estamos luchando contra sangre y carne, sino en contra de espíritus malignos. Perdón, mi esposa practica el karate y hoy en la mañana no vio que yo estaba allá y guas, hace un ejercicio, me pegó aquí y pues casi no podía hablar cuando veníamos. Estoy mejor ahora, pero tiempo. Ella me dijo que era un accidente. No digo que no la creo, pero tengo mis dudas. Él dice que estamos en una milicia en contra de. Y entonces dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir. Algunos creen que cuando Pablo estaba escribiendo de la armadura de Dios, que alzó sus manos y comenzó a contemplar el soldado romano que le estaba custodiando. Y comenzó a mirar al soldado desde la cabeza hasta los pies. Y que como le nació una alegoría en su mente, en su corazón, pensando, este soldado va a la guerra, mira el casco que trae, mira la coraza que trae, ciña sus lomos con un cinturón, mira a las sandalias que trae, el escudo que también tiene, la espada. Y que comenzó a hacer una alegoría entre estas cosas y la armadura espiritual del creyente que Dios a nosotros nos ha dado. Y él aquí habla de varias cosas. Dice, hay que ceñir vuestros lomos con la verdad. Porque si no hay verdad en el hombre interior, estamos fritos. Porque en las sombras de lo que es la falsedad, el diablo se va a esconder. Dice, hay que ceñir los lomos pues ya con la verdad. Y luego vestidos con la coraza de justicia que protege el corazón. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de paz. Y uno dice, ¿calzados con qué? Pues el calzado del soldado romano era como el calzado de los jugadores de fútbol. En sí, ellos traían clavos abajo en sus zapatos. Los romanos hoy en día pues ya son otra cosa de plástico. Pero todo para que pudieran plantar sus pies firmemente y no ser movidos cuando el enemigo se empujaba en contra de ellos. Y luego dice, y este es el texto que quiero ver con mayor detalle. En el versículo 16 dice, sobre todo, tomad el ¿qué? El escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo. El soldado romano cada ratito tenía que acetar su armadura, su espada, todo esto para que no se oxidare. Y yo creo que la oración que impida a que vayamos oxidándonos nosotros. Pero aquí él dice esto en el versículo 16. Sobre todo, tomad ¿qué? El escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego. ¿De quién? Aquí él está hablando o mencionando dos elementos de lo que era parte de la armadura o las armas de un soldado romano. Nada más está haciendo una separación para la alegoría. Y está diciendo que tú y yo tenemos el escudo de la fe. Pero un soldado romano sí tenía dardos. Muchas veces tenían 5 que afijaron al interior de su escudo. Pero aquí él está poniendo los dardos no en las manos de los creyentes, sino en las manos del diablo. ¿Qué era un dardo de fuego?
¿Cuántos de ustedes han jugado dardos? Ahí está el blanco, tú lo quieres pegar, pero siempre pegas a la pared, ¿no? O ni llegas. De todos modos, los soldados romanos tenían dardos y otros tenían dardos. Y ya sabemos, con su punto aguda, luego el eje, luego las flechitas. Y entonces muchas veces en medio de una batalla, acuérdense, voy a decir esto, ¿se acuerdan de Cornelio? Hechos 10. ¿Qué era Cornelio? Un centurión. Un centurión era un oficial en el ejército romano que tenía 100 soldados bajo su mano. Y creo que eran 10 por batallón, que quiere decir 1000 hombres con 10 centuriones y luego el mayor sobre todo esto. Aquí Pablo está hablando de que el enemigo tiene dardos de fuego. ¿Cómo usaban, los romanos los dardos? No era uno por uno. Pues ahí viene este cuate, ahí le voy a dar. No, venían momentos cuando el centurión daría órdenes. Tomen dardos. Y de pronto todos los soldados tomarían sus dardos. Y luego estarían extendidos los soldados de ahí hasta acá. Y entonces el enemigo enfrente diría: toman dardos. Y a la cuenta de 3 tiran todos. 1, 2, 3. ¡Fum! Y una lluvia de dardos caería sobre el enemigo. Y no solo una lluvia, pero algunos en vez de tirar por delante se hacían así y otros se hacían así, para meter a los demás, los enemigos, en un cruce de fuego. Es decir, ahí viene una lluvia, tal vez de 100 hombres, tal vez de 300 hombres, tal vez de 500 hombres, todos lanzando dardos, y tenían hasta 5 dardos cada uno. Y imagínate, si son 500 soldados romanos, cada quien ya dentro de un espacio de 5 minutos o menos, tirando 5 dardos cada quien, pues esta es una lluvia de dardos. Y en ocasiones ya meterían un pedazo de tela o otra cosa combustible en la punta aguda, y luego lo prenderían fuego antes de tirarlo. Y de pronto, ¡pum!, ya una lluvia de dardos de fuego. Y tú y yo sabemos, si uno de estos en sí pegare a un hombre en el brazo, si le pegare en la cabeza, en la cara, en la mano, en la pierna, etcétera, le podría hacer mal nomás por ser un dardo. Pero si estuviera en sí ardiente, le podría hacer aún más mal. Y muchas veces en atacar a fortificaciones de madera, sacaban todos sus dardos de fuego, ¡pum!, y ya van 500 dardos, ¿no?, de fuego. Y lo que pasa es que comienza a arder la fortificación, porque aunque no todos pegan bien, hay los que pegan bien, y si la tela está empapada en un aceite o otra cosa, al pegar, ¡pum!, y empieza. Pablo dice que el enemigo a nosotros nos lanza dardos de fuego. Y tú dices: hermano, yo nunca he visto un dardo de fuego. No, los dardos de fuego que él nos lanza son invisibles, porque los demonios son invisibles. Y algunos dicen: ay, yo quiero ver un demonio. No, no quieres verlo, está bien feo, punto. No, es como de ver tu foto cuando naciste. No, nah. Las mamás aman porque aman. Pero al fin de cuentas, los dardos que el enemigo nos lanza no son físicos. No luchamos con sangre y con carne, sino con. ¿Qué son los dardos que el enemigo nos lanza? Yo voy a decir que yo creo que son pensamientos, puedo usar la palabra negativa nomás para término general. Son los pensamientos negativos que lanza a nosotros y que entran en nuestras mentes. Voy a voltear la moneda un momentito para que me entiendan. Cuando Pedro predicó en el día de Pentecostés,
Dice que la multitud vinieron y le dijeron, dice esto, y al oír esto, los de la multitud, al oír esto, vinieron a Pablo y dijeron, estaban compungidos de corazón. Y luego dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué quiero decir? En el día de Pentecostés, cuando Pedro predicó, no predicó a las emociones, sino a la cabeza. De la cabeza se bajó la palabra a las emociones. Las emociones movieron la voluntad. El enemigo, cuando él nos lanza dardos ardientes, primero lanza un pensamiento hacia nosotros, encendido por el infierno mismo, y este pensamiento entra en nuestra cabeza. Es un pensamiento ajeno, pero híjole, ¿esto de dónde vino? Y esto, muchas veces perturba a nuestras emociones y luego nos mueve o nos conduce a hacer algo incorrecto conforme al sentido del dardo que nos ha llegado. ¿Me estoy explicando bien? Estos son dardos cuyo fin es de alterar nuestra conducta, corrompir nuestra conducta, afligirnos, ¿entienden? Y entonces he estado pensando mucho en estos dardos de fuego. A lo mejor ahorita hablaremos de los dardos de fuego en la próxima del escudo de la fe, entonces tendrán que comprar el cassette. Ya no hay cassettes, estoy revelando mi edad, ¿no? Hoy en día ni son discos, ahora es el link. Y yo digo, ¿el link qué es? ¿Es un animal? No, el link de la computadora. Pero el enemigo nos lanza dardos de pensamientos negativos, encendidos por el fuego del infierno. Estaba mirando el otro día cuando el diablo llegó a tentar a Eva. Dios cree todo, Dios pone el huerto, pone a Adán y luego Eva allá. Puso un árbol en medio del huerto, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y les dice, ustedes pueden comer de todos los árboles que hay, pero de este no, porque en el día que comen de esto van a morir. Llega el diablo, capítulo 3. ¿Con qué Dios ha dicho que no podáis comer de todos los árboles del huerto? Está diciendo, yo creo que oí que Dios les dijo esto. ¿Es cierto lo que he oído? En inglés ¿es cierto que Dios ha dicho esto? Y entonces en ese momento el diablo estaba lanzando un dardo de duda a Adán y sobre todo a Eva en cuanto a lo que Dios había dicho. ¿Es verdad que Dios ha dicho esto? Y ella responde a su manera, pues mira, pues podemos comer de todo, pero de aquel que está en medio, ni comer, ni tocar, etcétera, etcétera. Pero el enemigo estaba lanzando un dardo de duda en contra de ella y en contra de toda la raza para hacernos dudar de la veracidad de la palabra de Dios. Y esta voz, este dardo sigue volando el día de hoy, porque el enemigo constantemente está queriendo sembrar duda en la mente de todo el mundo entero ya lo compró. Pero cuando uno va para convertirse, perdónenme, cuando uno va para convertirse, el enemigo comienza a lanzar dardos. ¿Es verdad el evangelio? ¿En verdad estos no son hipócritas? Hay esto y tal y otro para causarnos a tropezar. Pero ahora al convertirnos nos lanza muchos dardos. Yo me acuerdo cuando yo me convertí en el milenio pasado.
Yo me acuerdo que después de convertirme tuve una experiencia tremenda con el Señor Jesús. Estaba en un hospital, pero el Señor vino a urgencias y me salvó. Y días después me sanó de hepatitis B y me liberó de la drogadicción. Fue tremenda la cosa que pasó. Pero adentro de pocos días, ¿en verdad Dios te tocó? ¿En verdad te ha salvado? ¿En verdad este ha pasado? ¿No será que es una emoción? ¿No será que te lavaron el coco? ¿No será esto? ¿No será tal? Y todas estas dudas que vinieron con la finalidad de llevarme a decir, no creo que es cierto. A lo mejor me hice tonto, a lo mejor me soy inocente, quién sabe qué. Pero estas cosas que Él me dijo vinieron para llevarme al punto de decir, no creo que sea así. A negar. Y todos nosotros lo hemos sufrido. Yo me atrevo a decir que muchos de ustedes al convertirse sufrieron el ataque de este dardo de duda. Levanta tu mano. ¿Sí? ¿Qué estaba pasando? El enemigo, viendo que habíamos creído, nos quiso robar nuestra fe para que cayéramos en donde estábamos antes o peor. Nos quiso hacer tropezar. Yo me acuerdo cuando yo recibí el bautismo en el Espíritu Santo, unos meses después. Ya en sí me impusieron manos, me dieron 3, 4 cachetadas, comencé a hablar en otras lenguas y no he dejado de hablar en lenguas desde aquel entonces. Pero me acuerdo 2 días después, oye, te hiciste tonto, ¿no? Ay, ¿cómo que hablaste en otros idiomas? ¿Y en verdad crees que Dios a ti te ha llenado del Espíritu Santo? ¿Y tú quién eres que Dios te llene con el Espíritu? ¿Qué presumido eres tú? ¿Y será que esta es la verdad? Y ahí está uno, ay, híjole, ¿y qué está pasando? El enemigo ha venido a sembrar una duda para que tropecemos sobre esto. Y al fin de cuentas, si entramos en su duda, nos roba de lo que Dios nos ha dado. Cuando el Señor me llamó al ministerio hace muchos años, yo me acuerdo, tuve una tremenda experiencia personal cuando el Señor me llamó al ministerio. Y me transformó, me hizo muy diferente. Pero adentro de pocos días, ¿y tú puedes ir a las naciones? Ni puedes ir a la ciudad siguiente. Y tú puedes hablar otro idioma, ni puedes hablar inglés, eres un burro. Y luego tantas cosas que me comenzó a decir, que me hizo comenzar a dudar de mi llamado. Y luego, si hubiera seguido la línea, habría terminado diciendo, no, estoy engañado, no es cierto, Dios a mí no me ha llamado. Y Satanás habría nulificado mi ministerio. Yo me imagino, yo no he platicado con sus pastores, pero yo digo, y cuando se abrió la oportunidad de comprar esto y de construir y todo, yo sé que entraron por fe. Pero me hago la pregunta, si no en unos momentos oscuros, si no llegaron 2 o 3 dardos ardientes diciendo no pueden hacer esto, y un buen cristiano que dice, ay pastor tan atrevido, pero ya no, y tantas cosas, queriendo sembrar una duda para frenar el avance. Son dardos ardientes del maligno de duda que él lanza en nuestra contra. Y muchas veces no estamos al tanto, no nos damos cuenta, no somos conscientes de lo que está pasando. Y luego comenzamos a hacer como dice Santiago, que el que duda es como la ola del mar, que es tirado por allá y tirado por acá. Y hay momentos que estamos arriba de la ola, dicen sí se puede, y luego boom, al bajón, y no puedo, y luego sí puede, y luego no puedo. Y estamos abatidos por las dudas. Voy a terminar en los próximos 4 minutos. Dice Pablo que cuando el enemigo nos lanza dardos de duda,
No dice, deja que te pegue y luego lo arrancas como una película de vaqueros y indios, ¿no? Y ahí está el mero mero y le pegan con una flecha y luego lo saca. Dice, no, 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 no. Hay que tomar el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos del maligno. El escudo de la fe. Romanos 10:17 dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y entonces debemos tomar el escudo de la fe. Cuando vino el enemigo y me comenzó a lanzar dardos en cuanto a mi salvación, yo tuve que tomar el escudo de la fe, que era la palabra de Dios, y apagar sus dardos. Y decía, oye, tú me dices esto, pero la Biblia dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu familia, tu casa. Escudo de fe, ¿entienden? Pero tú eres un burro, ¿cómo crees tú que tú vas a ser salvo y tú vas a predicar? Pues mira, Corintios dice que Dios escoge a lo necio, lo vil, lo débil, lo menospreciado, etcétera, de este mundo. Y entonces, escudo de fe. ¿Me estoy explicando bien? Porque solo podemos apagar los dardos de fuego del maligno de las dudas con el escudo de la fe. Y cambiando la tónica tantito, Jesús dice que es la verdad que nos hace libres. ¿Me explico? Y entonces yo te hago una pregunta. ¿Te ha pegado un dardo de fuego, de duda? Si te ha pegado un dardo de fuego de duda que te está tratando de robar lo que tú tienes en Dios, ¿qué debes hacer? Debes escuchar la palabra de Dios, tomar la palabra indicada, levantarla y confesarla, decir, un momentito, tú me dices que Dios ni me ama, pero yo veo que dice, ¿por qué de tal manera amó Dios al mundo? Yo soy parte de este mundo, que ha amado al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito en sí, en rescate, y entonces apago este dardo. Necesitamos tener un escudo de la fe, y el escudo de la fe es el conocimiento de la palabra de Dios. Todos tenemos un escudo de tamaño diferente. El escudo mío puede ser de tamaño diferente que el escudo tuyo. El que no lee la Biblia ni escudo tiene y va a ser víctima de las cosas. Pero si tú y yo leemos las Escrituras, nuestro escudo crece, 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 se hace más grande y nos da la capacidad de bloquear a más de los dardos del maligno. Y yo me atrevo a decir que hay momentos que hay dardos que vienen y no sabemos cómo responder, y Dios nos encamina en su palabra, dice, abre la Biblia, ahí está, ahí está. O que el Espíritu Santo nos recuerda de algo que el Señor nos ha dicho, y boom, sale la palabra. Porque tenemos que confesar la verdad frente a las dudas del enemigo, porque si no confesamos la verdad de la palabra de Dios, Él nos va a robar. Y si confesamos la palabra de Dios como el escudo, apagando los dardos, mis hermanos, vamos a andar en libertad y vamos a andar en luz, y nuestra vida se va a solidificar, se va a concretar aún más y más y más y más y más. Porque Jesús dijo que el enemigo es como un ladrón que viene para hurtar, matar y destruir. Y a muchos de nosotros nos trata de destruir con el dardo ardiente de la duda. Vamos a ponernos en pie, el tiempo se acabó. Pero vamos a orar un momentito. Hay algunos que el enemigo les manda un dardo de duda en cuanto a su matrimonio. Ay, tú nunca debieras haberte casado con ella. Ay, Satanás tiene razón. No, nunca debieras estudiado esto, nunca tal y nunca otro. Y sí, cometemos errores.
Pero hay momentos cuando Él viene nomás para robarnos, para frustrar y apagar los propósitos de Dios en nuestra vida, a llegarnos a negar lo que Dios ha hecho en nosotros. Y es cuando tenemos que levantar el escudo de la fe y decir: un momentito, yo rechazo esta mentira porque la palabra de Dios dice esto. Y la palabra nos libera, nos fortalece, nos levanta, nos ilumina y ¡pum! Ahí vamos, ahí vamos. Entonces voy a orar, pero pídele al Espíritu Santo, pregúntale esto: Espíritu Santo, ¿he sido pegado yo por un dardo ardiente de duda que me está afligiendo, impidiendo, acomplejando? ¿Ha venido un dardo así a mi vida? Si es así, ayúdame a levantar el escudo de la fe y con la verdad apagar lo que es la duda, para que yo pueda andar libre. Escúchenme muy bien. Este fue el primer dardo que el enemigo lanzó en contra de la raza humana, que quiere decir que ha sido tal vez su arma más eficaz a todo lo largo de la historia. Y constantemente con la duda quiere minar la verdad de Dios y lo que Dios ha dicho. Y si perdemos nuestro fundamento de fe, se cae la casa, se cae la casa. Y entonces vamos a orar un momentito. Y si tú descubres por el Espíritu Santo, por tu propio conocimiento, que el enemigo te ha pegado con un dardo de duda y el fuego se ha encendido y está consumiendo tu ser, hay que decir: ay Señor, no me di cuenta, perdóname. Ahora tomo la palabra de Dios, el escudo de la fe, para apagar este dardo ardiente, para poder andar en tu fuerza, tu fortaleza y tu gracia, para vivir y cumplir tus propósitos. Oremos. Señor, todos somos soldados en la batalla. Todos hemos sido llamados por ti a formar parte de tu ejército. Cada quien tiene un papel diferente en tu ejército, pero cada quien tiene un papel. Y el enemigo viene a nosotros lanzando dardos de fuego, palabras dichas a nuestra mente, palabras de duda, de cuestionamientos, de qué será. Y Señor, todas estas cosas vienen para hacernos dudar y luego decir: pues la neta es que no es, y hasta negar. Y luego en este momento somos robados de lo que tú quieres darnos, robados del disfrutamiento de las cosas que tú nos has dado. Espíritu Santo, Espíritu de verdad, ven a mis hermanitos en estos tiempos. Ayúdales realmente a revisar sus vidas, su armadura. Pero si han sido pegados por una duda, un dardo de duda, o 2, 3, 4, 5, 6, hazles entender. Y ya enséñales el parte del escudo, la palabra de Dios, que es correspondiente a estas dudas, para declarar la verdad y con esto apagar la duda, para traer la luz, para que se vayan las tinieblas, para traer fortaleza, para que en sí la debilidad se puede ir, para quitar la confusión y el estado de doble ánimo de la vida de algunos. Ayúdanos, Señor, a vencer las dudas, los dardos de fuego que el enemigo envía, y haznos triunfar como un buen soldado
por tomar nuestro escudo de la fe y por haber apagado los dardos del maligno. Y en el nombre de Jesús te lo pido. Amén.